Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi querido Roberto. Roberto es el cofundador de Adquiere, una plataforma padrísima en la cual ahorita se los voy a explicar. Y a breves rasgos, quisiera que nos digas muy rápidamente cuál es, digamos, la historia de Roberto, cómo empiezan la empresa, y ahorita te voy a preguntar otras cosas que en este caso es algo que a mí me interesa muchísimo, el tema de compraventa de empresas, inversiones y demás. Muchas gracias, Robert. No, hombre, muchas gracias a ti, Luis, por la invitación y encantado de estar aquí para platicarles un poquito de quiénes somos y lo que hacemos. Eh, Les platico un poco de mi historia. Yo vengo del mundo de private equity y de M&A, ¿no? En otras palabras, private equity son fondos que adquieren empresas privadas con el objetivo de crecerlas y eventualmente venderlas, ¿no? Y todo lo que es M&A, fusiones y adquisiciones, tiene que ver con la compra y venta de empresas y me he enfocado mucho en las empresas privadas, en las pymes en México y algunas transacciones cross-border, ¿no? A lo largo de mi trayectoria, algunos puntos que fuimos entendiendo y que fui detectando como áreas de oportunidad en la región era la falta de atención y acompañamiento para las pequeñas empresas en estos procesos, ¿no? Existen muchos asesores, existen firmas que se especializan en fusiones y adquisiciones. Sin embargo, una gran mayoría de ellas se enfocan en las empresas grandes, en los corporativos, en transacciones de millones de dólares, es más, decenas de millones de dólares, diría yo. Y, y existe un gap muy amplio, una parte que está desatendida, que son las micro, las pequeñas y algunas medianas empresas. Y esto lo vemos no solo en México, sino también en países en Latinoamérica, e incluso en algunas regiones en el sur de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos en el 2023? De alguna manera yo ya independizado con una firma que fundé para precisamente apoyar este tipo de empresas, me topo con un cliente que estaba recibiendo interés de una empresa americana para ser adquirido y me pidió apoyo, y este cliente resulta que se dedicaba a desarrollar software, desarrollar plataformas. Y en ese momento entramos a asesorarlos y a tratar de entender qué buscaban hacer estos americanos, y finalmente esa transacción no avanzó, pero nos quedamos con mucha inquietud de decir, oye, todo lo que es el mundo de fusiones y adquisiciones necesita ya tecnología, necesita actualizarse ahora, especialmente con la ola de inteligencia artificial, porque hay muchos procesos pequeños que no solo se pueden automatizar, se pueden hacer más eficientes, más inteligentes, ¿no? Eh, Hemos visto plataformas similares Adquiere y quizás aquí tomo una pausa para describir un poco qué es Adquiere, ¿no? Adquiere es una plataforma que optimiza los procesos de M&A, empezando con un marketplace donde se publican oportunidades de comprar empresas o incluso de levantar capital para empresas. Y del otro lado tenemos a inversionistas, compradores potenciales de distintos tipos, desde lo que es un ángel inversionista, un fondo de venture capital, hasta lo que es un family office, un search fund o un corporativo o simplemente un empresario buscando crecer su empresa, ¿no? Al día de hoy, ya después de un año y cerca de 3 meses de haber lanzado la primera versión de la plataforma, ya tenemos más de 700 inversionistas registrados, muchos de ellos en México. Sin embargo, ya empezamos a amasar una cantidad de inversionistas interesados en invertir en Latinoamérica, que se sitúan en México, en Latinoamérica, e incluso ya algunos en Estados Unidos y en España. Nuestro mercado está muy enfocado hacia lo que es la empresa hispana o el empresario hispano, y especialmente los que pues, poseen negocios micro o pequeños, ¿no? Ya hemos cerrado 5 transacciones a la fecha, y tenemos 4 transacciones más en proceso, que ya algunas están por cerrar en este mismo año, otras están un poco en etapas más iniciales, pero lo que estamos haciendo en Adquiere no solo es este marketplace para conectar a las partes, sino estamos desarrollando tecnología para hacer más eficiente el proceso y para que las transacciones no solo sucedan más rápido, sino sucedan en un ambiente seguro, de confianza, que existan oportunidades de adquirir empresas validadas, y al mismo tiempo que el inversionista también esté validado para que el vendedor se sienta confiado
poder abrir las puertas a su empresa a una potencial adquisición. Entonces, este modelo, esta tecnología, hemos visto que ya se empieza a desarrollar en otras partes del mundo. En Estados Unidos ya va más avanzado el tema, obviamente, con varias plataformas que hacen cosas similares o parcialmente similares a lo que hacemos en Adquiere. Y lo que nosotros estamos haciendo es tropicalizar todo esto a la forma en la que suceden las cosas en Latinoamérica, que el emprendedor, el empresario latinoamericano tiene unas diferencias importantes contra los americanos o contra los europeos, ¿no? Y no solo el emprendedor y el empresario, sino también el ecosistema, la infraestructura económica de Latinoamérica, pues es muy distinta. Entonces estamos adaptando todo esto para que los empresarios, los emprendedores puedan transaccionar y puedan así, digamos que permitirles transformar sus empresas, permitirles migrar a otros proyectos, permitirles monetizar su trabajo de muchos años y algo que hemos visto muy interesante es que un empresario cuando vende su empresa no se va a la playa y se olvida del mundo, sino que ese dinero lo vuelve a invertir, ya sea en un emprendimiento nuevo o lo invierte en empresas prometedoras. Entonces, el generar venta de empresas es como un motor que indirectamente empuja a otros empresarios en la misma región, ¿no? Entonces, bueno, espero no haberme extendido mucho, pero eso es un poco de la historia y de dónde venimos y lo que se adquiere. Buenísimo. De hecho, yo estoy ya viendo ahí de las empresas, estuve revisando la plataforma. Ustedes tienen un nivel también dentro del mismo ecosistema en donde aseguran pues que sí sea una empresa legit, o sea que si yo voy y veo, pues hay una verificación, Justo. hay descripción de las empresas, tiene su EBITDA, tiene qué es lo que quiere el cliente, quiere vender o quiere tiene ventas anuales, dónde está, o sea, está muy interesante. Y por ejemplo, yo te quiero preguntar, dentro de un tema, también hay mucha falta de educación financiera en México, en donde, bueno, yo soy un empresario que he estado 30 años haciendo una empresa, todo el tiempo me han referido, etcétera. Yo quiero, de repente, ya se me ocurre, vamos a ver ahorita para los que nos están viendo, es que yo me quiero retirar, ok, ¿qué puedo hacer? O sea, yo puedo llegar y puedo aprender, o sea, yo no voy a poder vender una empresa que es tan dependiente de mí, yo tengo que saber qué es lo que tengo que hacer para que ya el dueño ya no sea el broker y que sea algo que pueda ser adquirible para alguien más. ¿Cómo puedo yo, como empresario, encontrar recursos o si ustedes me pueden coachar a mí también para hacer este tipo o tener este conocimiento? Porque al final, y ese es un ejemplo. Yo te puedo dar 30,000 ejemplos, tema financiero, tema, etcétera. Ustedes tienen una parte de Virtual CFO y ahorita te voy a preguntar para que me lo puedas contar, pero todo tiene que ver con la educación del cliente, o bueno, la educación al empresario, porque el empresario pues está ocupado haciendo la operación y está ocupado, Claro. o sea, ¿cómo lo podemos ayudar al empresario? ¿Qué es lo que tiene que hacer para que pueda pensar en, ok, quiero poner un listing con Roberto? ¿Qué es lo que hay, qué es lo que tiene que pasar para que eso ocurra y que sea un buen número asequible lo que pueda yo tener y que sea algo que la gente pueda decir, sí, es una empresa que podría yo comprar? Correcto, correcto. Sí, justo el tema de educación es sumamente importante porque de pronto, aunque no lo creas, nos sorprendemos con el nivel de preparación que algunos empresarios tienen, por más que no tienen un negocio gigantesco, ¿no? Hay algunos que ya tienen una estructura muy bien organizada en términos administrativos y operativos y la información está ordenada, pero una realidad es que la gran mayoría de los empresarios, especialmente negocios pequeños, tienen cierto nivel de desorganización o distorsión en la forma en la que llevan la información contable de su empresa o desconocimiento de cómo funciona el proceso, ¿no? Entonces, desafortunadamente eso lleva a que a veces llegan con nosotros después de varios intentos de vender la empresa donde únicamente se desgastaron o donde perdieron el tiempo de las partes o donde compartieron información quizás muy temprano en el proceso, información sensible. Entonces, definitivamente hay un trabajo de educación que es parte de lo que queremos cada vez abarcar más ampliamente, ¿no? Estamos pensando en lanzar algún masterclass para
también poder brindarle la oportunidad a un empresario de prepararse antes de llegar con nosotros. Sin embargo, hoy la forma en la que lo resolvemos es precisamente dándole una guía al empresario para poder preparar su empresa para la venta, o al menos preparar la información que le va a permitir llevar a una negociación con un comprador potencial, ¿no? Ujú. Buenísimo. Y ustedes pueden hacer evaluaciones también, ¿no? O sea, evaluaciones, Justo. asesoría de la venta, en el proceso, todo. Exactamente. El marketplace que hemos creado fue el primer paso. Actualmente nosotros también brindamos estos servicios de evaluación de empresa, de acompañamiento a través del proceso. Y lo que estamos desarrollando precisamente es tecnología para todo este proceso. Primero que nada, hay una etapa de pre-due diligence, o llamémosle de evaluación inicial, que hace el comprador con el objetivo de poner una oferta sobre la mesa para adquirir la empresa, ¿no? Entonces, ese proceso se puede hacer mucho más eficiente si ya se tiene la información preparada y si el vendedor entiende cómo presionar de cierta manera al comprador a poner una oferta. Porque también falta educación del lado del comprador también. Hay ciertos compradores que quieren entender todo de la empresa antes de poner una oferta, y la realidad es que muchas veces vale la pena primero entender si hace sentido la expectativa de valor de los lados, como para ahora sí invertir tiempo en un proceso profundo de due diligence y eventualmente cerrar una transacción, ¿no? Entonces, hay educación de ambos lados que es necesaria, y nosotros buscamos cerrar esa brecha para que ambos lados lleguen ya con un entendimiento, con una preparación que permita muy rápidamente hacer un acuerdo y avanzar hacia un due diligence que también tiene sus áreas de oportunidad en términos de tiempos, ¿no? Hemos tenido que hacer las cosas manualmente para darnos cuenta cómo automatizar. Entonces, estamos viviendo ahorita un proceso en Adquiere donde de estar haciendo las cosas muy manual, poco a poco estamos ya desarrollando esas herramientas que nos van a permitir optimizar, automatizar algunas cosas y ser mucho más eficientes, recortar el tiempo de una transacción de lo tradicional, que son 9 a 12 meses, a quizás 6 a 9 meses, y conforme pase el tiempo y mejoremos nuestras tecnologías, incluso menos, ¿no? Claro, sobre todo el tema de verificación, el tema del trust, y otras cuestiones, ¿no? Y que la gente pues también se eduque bien, y cuando lleguen, pues lleguen mejor calificados, que ya sepan, pues para trabajar con Roberto y equipo, pues tengo que tener esto y aquello. Yo sé que andabas corto de tiempo. ¿Cuántos minutos nos quedan, Roberto? No, podemos avanzar quizás unos 10 minutos más sin Ok, problema. ok, listo, muy bien. Entonces, siguiente cosa que te quisiera preguntar. Ahí me ves flasheando. Yo estoy aquí anotando y estoy abriendo mi GPT y le pregunté cosas de lo que me dijiste. Yo ya estoy haciendo mi research y bien Venga, interesado venga. con lo que comentas para que veas. En una perspectiva de transformación de empresas. Yo me imagino que para que tú te hayas metido en este tema con tu socio y demás, seguramente han de haber vendido, han de haber ayudado, han de haber hecho cosas para otros empresarios. Tú mencionaste que ya han hecho transacciones. ¿Cuáles son, y no me tienes que dar nombres ni nada absolutamente, obviamente, pero algún ejemplo de alguna transformación que hayas hecho con alguna venta o algo que te enorgullezca, que te guste lo que lograste y que te haga sentir súper bien por haberlo hecho con un empresario? Y como dices, como entiendo lo que dices, o a lo que te refieres cuando mencionas que el nivel educativo de las personas que construyeron, pues sí, como dicen, we don't know any better, no sabemos, construimos una empresa, pero en el tema de marketing estamos oscuros, o en tema de finanzas terrible, se nos está yendo todo, el tema de recursos humanos, no sabemos delegar. Entonces, hay un montón de cosas que ustedes pueden estar recomendando hacer, y es parte del, repetimos con el tambor, la educación al cliente. Pero bueno, regresando Claro. a eso, para ver alguna historia, alguna cosa que nos pueda traer así al canal, eso estaría buenísimo. Claro, mira, te puedo platicar un caso que es relativamente reciente, que precisamente lo interesante de este caso es que fue una empresa, un empresario que llegó en los primeros meses de que lanzamos Adquiere, se registró en nuestra plataforma y puso que quería vender su empresa, y entonces nosotros, al ver las características de la empresa, nos llamó mucho la atención, porque era una empresa no tan pequeña como las que estaban llegando a Adquiere en ese momento. Era una empresa que tenía un crecimiento interesante, doble dígito por varios años.
y tenía una rentabilidad alta. Entonces, en ese momento se nos prendió un foco y fue, a ver, esta empresa está muy interesante, creemos que le podemos conseguir compradores. Los contactamos, resultó que no estaban siendo asesorados. Habían intentado ya iniciar un proceso de venta con un par de compradores interesados y no habían logrado avanzar, creo yo, por precisamente falta de preparación para el proceso. Entonces, en ese momento, le hicimos una propuesta para trabajar con ellos, ayudarlos a vender, preparar la información de la empresa y la aceptaron automáticamente. Nos pusimos a trabajar y entonces, después de un mes de entender muy bien la empresa, los números, la evaluación, la información y preparar materiales, sacamos a la venta la empresa, empezamos a buscar compradores y nos dimos cuenta de algo muy interesante que la plataforma Adquiere está permitiendo, que es visibilidad con un rango de compradores más amplio de lo tradicional, de lo que tradicionalmente puede hacer quizás un asesor de M&A. Y el resultado fue muy, muy positivo. Recibimos más de 20 solicitudes de interés para conocer esta empresa. 16 de ellos firmaron un acuerdo de confidencialidad y evaluaron la información de la empresa. Y recibimos 6 ofertas. Entonces, esas 6 ofertas, la primera que llegó era una evaluación de 5.6 veces EBITDA aproximadamente, que básicamente 5.6 veces utilidades operativas, ¿no? De esos 6 ofertas que llegaron, 4 de ellos les gustaba tanto la oportunidad que mejoraron su oferta. Y entonces uno de esos compradores, por una tercera vez, mejoró su oferta. Entonces, ¿qué significa esto? Logramos crear cierto nivel de competencia indirectamente entre los compradores que nos permitió tener una posición de negociación favorable y nos permitió llevar una evaluación inicial de 5.6 veces hasta poco más de 10 veces EBITDA. Entonces, este caso fue como cruzar la meta de decir, estamos haciendo algo bien, estamos haciendo algo interesante que puede ayudar a empresarios a vender bien. Obviamente cuando las condiciones de la empresa lo permiten, ¿no? Porque hubiera sido muy difícil lograr eso con una empresa que quizás no está creciendo, que tiene una rentabilidad muy baja, ¿no? Pero definitivamente le estamos dando la oportunidad a empresas muy bien posicionadas de venderse de una manera muy justa, muy atractiva. Y entonces esa transacción ha avanzado, estamos continuando ya en las etapas finales de las negociaciones para cerrar. Y creo que va a ser un primer caso de éxito de tamaño relevante con métricas muy interesantes. Entonces, ese son algo que nos tiene muy orgullosos. Y por darte otro ejemplo muy breve, tuvimos una transacción donde curiosamente nosotros no participamos en la asesoría, sin embargo, hicimos una conexión entre el comprador y vendedor y una introducción cálida. Y el comprador y el vendedor se pusieron de acuerdo, hicieron su análisis y cerraron la transacción en tiempo récord. Fue algo que también nos sorprendió porque nos dimos cuenta que podemos rápidamente encontrar un comprador para una empresa y si el comprador y el vendedor tienen las capacidades, ellos mismos pueden hacer que la transacción suceda en tiempos muy acelerados, ¿no? Entonces, hemos ido validando ciertas tesis que tenemos de cómo esta plataforma Adquiere puede funcionar para optimizar el juego de M&A en LATAM y ya nos estamos dando cuenta de cosas interesantes que se pueden hacer y que cada vez lo vemos más factible, ¿no? Buenísimo. Y justamente creo que le diste en el clavo en la parte de la parte de la negociación. Cuando una empresa está fuerte, pues pueden ustedes decidir y tener más ofertas y regresa. Y al final, pues el comprador igual va a tener retorno de inversión, aunque se va a tardar un poquito más, pero si está súper redituable la empresa y sigue manteniéndola como debe ser, pues tiene que no solamente mantenerla, sino subir. Y por otro lado, aquel empresario que no esté que no se vea tan bien la empresa, se le puede hacer recomendaciones. Ustedes van a saber perfectamente con una asesoría, van a saber, a ver, compadre, vamos a hacer que tú no seas blocker, tienes que delegar, tienes que hacer esto y aquello, con un plan, y de aquí a 6 meses tienes que tener X evita, ¿no? Como Justo. meta. Y entonces ahí vas a ver, compadre, ahí te vendemos y vas a sacarle lo que sea. Entonces, creo que es parte de lo padre de este proyecto, ¿no? Que ustedes saben Justo.
qué es lo que pueden recomendarle a alguien para que tome acción y que los números, ahorita si lo vendemos, se puede vender, pero no vamos a tener ese factor negociación para poderte tener más arriba, ¿no? Tal cual, tal cual. Eso es bien importante porque lo que nos dimos cuenta es que hay algunos empresarios que llegan y quieren vender su empresa por necesidad, por urgencia o porque ya no ven cómo crecer el negocio y entonces llegan en una posición compleja, ¿no? Porque no es lo mismo vender una empresa que va en su vida a vender una empresa que ya se estancó, ¿no? Exacto. Es más difícil vender una visión positiva de una empresa que está estancada, ¿no? Pero también nos hemos sorprendido que llegan empresarios y nos dicen, ¿sabes qué? Yo estoy pensando en vender mi empresa en 3 o 5 años, entonces quiero entender ahorita qué puedo hacer para mejorar. Esa es la mejor decisión que puedes tomar como dueño de empresa, ¿no? Exacto. Entonces, creamos un servicio especialmente para este tipo de empresarios que le llamamos valuación y maximización de valor. Y lo que hacemos es, nos ponemos en los zapatos del comprador, vemos la empresa, la evaluamos y detectamos qué acciones puede tomar el empresario en los próximos 36 meses para mejorar su posibilidad de vender bien. Entonces, le echamos un ojo a cómo tiene los contratos con sus clientes, cómo tiene estructurados sus esquemas de compensación al personal, qué tipo de canales de venta tiene y entendemos cómo está la situación actual de la empresa para no solo entregarles una proyección, una evaluación, sino una serie de recomendaciones que les van a ayudar a estar preparados para vender de forma positiva desde una posición ventajosa cuando estén listos, ¿no? Entonces, ese servicio ha sido interesante y hemos aprendido cosas brindando ese servicio también. Pero yo la realidad es que a todo empresario que tiene en mente vender en los próximos 5 años, yo le recomendaría, haz una evaluación ahorita, entiende cómo funciona el proceso ahorita y vas a estar mucho mejor preparado cuando sea el momento. Sí. Y con eso, mi querido Robert, ya estamos a tiempo. ¿Te parece bien? Nos despedimos. Te mando un fuerte abrazo. Te agradezco por todo el espacio. Y la verdad es que sí me gustaría tener una parte 2. Tengo un montón de preguntas. Ahí te busco para hacer una part 2 de esto y poderte seguir preguntando. Yo creo que a mucha gente le va a interesar. Te dejo tranquilo que sigas con tu día y a seguir cambiando al mundo una transacción a la vez. Correcto. Justo, te agradezco mucho el espacio, Luis, y encantado de hacer una segunda versión. Perfecto. Por aquí seguiremos acelerándole. Venga, muchas gracias, Robert. Buen día. Igual.